usted está hoy con nosotros. Muchas gracias. Tenemos una entrevista muy importante, una entrevista muy especial con alguien de la casa a quien queremos, admiramos, respetamos. Gadiel Álvarez hoy con nosotros, gran comunicador guatemalteco, es un artista de la palabra y es un honor el poder tenerle con nosotros para poder hablar de un hecho histórico que a Gadiel le tocó vivirlo en carne viva, de primera mano y como espectador en primera línea, y recordar un hecho histórico que colapsó al mundo. Lo hablábamos con Gadiel, el ataque a las Torres Gemelas en 2001, un día como hoy, en el horario más o menos como este. Fue terrible para el mundo, pero terrible vivirlo de manera directa. Gadiel, buenos días, bienvenido. Recordamos este hecho terrible y qué bueno que estés con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marito? Mucho gusto, muchas gracias. Familia, muy buenos días, ¿cómo estás? Y tal como tú lo mencionabas, yo pues estaba en ese día, en esos días, ahí precisamente muy cerca del área, en la Gran Manzana, en Nueva York. Estaba en unas actividades académicas cuando el mundo se paralizó completamente. Y vamos a hablar de algunos antecedentes muy importantes, sobre todo qué era el World Trade Center, qué eran las Torres Gemelas. Este era un punto muy importante en el centro de la Gran Manzana, en el centro de Manhattan, centro de comercio, más de 110 niveles de altura. Estamos hablando de 110 pisos donde tenían las oficinas más importantes, no solamente de Estados Unidos, oficinas del mundo. Ahí trabajaban alrededor de 50,000 personas. Estamos hablando de estos dos edificios. Y aproximadamente tendría unos 510 metros de altura, lo que estamos hablando, estos rascacielos que pudieran ser aproximadamente 5 cuadras de alto. Para tener una idea. Para que usted tenga la idea de cómo sería la situación. Es impresionante cuando uno se para y ve estos rascacielos. Es que de verdad se llama rascacielos por eso, porque usted no logra ver el final del edificio desde el piso. Y fue algo terrible. Yo recuerdo que estábamos en transmisión de Nuestro Mundo junto a nuestro maestro Edgar Gudiel, cuando nos llegó la información del primer avión y se preveía que había sido un accidente, una falla técnica. No se veía realmente la magnitud de la situación y luego nos quedamos enlazados de manera directo con Nuestro Mundo, llevando los detalles de lo que se estaba viviendo en Nueva York. Antes las telecomunicaciones pues eran mucho más lentas, era más complicado y yo recuerdo que en su momento también tuvimos llamada telefónica con Gadiel que nos contaba lo que había vivido. ¿Cómo fue, Gadiel? ¿Cómo fue ese momento? Mira, solo recordemos algo muy importante, que desde Boston salía el vuelo 11 con destino hacia Los Ángeles, California. En ese vuelo, en ese trayecto, fue tomado directamente por los terroristas, por un grupo de Al-Qaeda. Este vuelo, el primero de ellos, que va y se empotra directamente en una de las salas más importantes del World Trade Center. Como te decía, estábamos nosotros allí en esta actividad académica cuando se mencionó precisamente que un avión había colapsado directamente con una de las torres. Luego, el siguiente, pero la parte más importante cuando empieza a desboronarse. Eso fue terrible, fue impactante, impresionante. Terrible, triste. 2 semanas antes yo había tenido el gusto de estar ahí mismo, subido en la parte más alta, y cuando tú entrabas a ese lugar jamás imaginabas que eso pudiera destrozarse, derrumbarse. Estamos hablando de unas estructuras de acero enormes, gigantes. Era una ciudad completa totalmente, y estamos refiriendo tan grande era la cantidad de oficinas que había, la cantidad de personas, de visitantes que tenía su propio código postal. O sea, era enorme. Gadiel, aparte, el nunca imaginar que un país como Estados Unidos, con la milicia que tiene, con el armamento que tiene, pudiese ser vulnerado de esta manera, porque realmente fue una falencia en cuanto a seguridad la que dictaminó este tipo de situaciones, y a partir de ese día el mundo cambió. Un antes y un después, completamente en el mundo, en el planeta, precisamente porque iba más allá de la oficina. El grupo Al-Qaeda sabía exactamente cuál era el corazón, cuál era el punto básico donde tocar hacia Estados Unidos. Pasaron 10 años hasta que pues detuvieron al máximo líder, y tú sabes el final, pues el dirigente de Al-Qaeda pues tuvo el final que ya todos supimos. Pero pasaron 10 años de búsqueda incansable. Recordemos que a lo largo de toda esa búsqueda también existió una serie de dobles de Osama Bin Laden, quien se escondía en cuevas, en lugares, y con todo este proceso que al final de cuentas lograron pues detener. Pero
Esto marcó un antes y un después en Estados Unidos. Los niveles de seguridad fueron mucho mayores y por supuesto se cambiaron tantas vidas, porque estamos hablando cuántas familias se vieron afectadas. Casi 3,000 personas perdieron la vida en ese momento, en ese punto. Y yo lo mencionaba, y uno de los puntos que a mí me llamó muchísimo la atención y que a mí no me dejó ni siquiera dormir en los siguientes días, es cuando tú estás viendo que el edificio, ese monstruo, está ardiendo en llamas y la gente en los niveles de arriba se lanzaba, desesperaba, ¿no? Se lanzaba al desesperaba. vacío, Y lanzarse tú al vacío, ¿en qué momento tú tomas la decisión de lanzarte 80, 40, 50 niveles? Sabes de que no vas a encontrar absolutamente nada más que la muerte. Sí, era con la esperanza, porque después en la recabación de datos, cuando mandaban mensajes a sus familias, era que con la esperanza de que por lo menos los encontraran para darles sepultura. Y con el colapso luego del edificio completo, todo esto no pasó, o sea, no sucedió. Todavía hay cientos de miles de personas de las cuales no pudieron encontrar absolutamente nada, Gadiel, y es terrible lo que se vive. Hoy, un monumento que narra una de las páginas más tristes de la historia de la humanidad en el lugar, en la zona cero, como se le llamó luego. Pero ese monumento evoca y de alguna manera también nos ilustra sobre las cosas que no debiesen volver a pasar en el planeta, ¿no? Claro que sí, ese monumento que se encuentra ahí para recordar a todas las personas, estas casi 3,000 personas que perdieron la vida, y de hecho... Guatemaltecos entre ellos, ¿no? Entre ellos algunos guatemaltecos que estaban trabajando sí, allí, y mencionamos de que colocaron los nombres de cada uno de ellos en las mismas paredes de este World Trade Center para poder recordar en memoria de cada uno de ellos. Y son los que lograron llegar a los datos, porque dicen que hay un subregistro de personas de las cuales no tenían realmente la certeza si fue o no, si estuvieron o no. Gente que desapareció. Gente que desapareció. Como si la tierra se los hubiera tragado, literalmente. Literalmente, ¿verdad? Literalmente. Qué triste el recordar ese día en la página de la historia, pero lo recordamos con respeto, lo recordamos con amor por esas personas que perdieron la vida, por las familias también de guatemaltecos que en su momento se vieron afectadas por la pérdida de un ser querido, porque hubo unos cuantos guatemaltecos en el listado de las víctimas del World Trade Center y de lo que pasó aquel 11 de septiembre. Gadiel, ¿a cuánto estabas de distancia del World Trade Center? Mira, estaba aproximadamente como a 1 kilómetro del área. Cerquísimo. Te digo, lo que sucede es que donde tú estuvieras, donde tú estés allí, en el área de Nueva York, en el área de la Gran Manzana, pues puedes lograr ver todos los edificios, precisamente porque eran enormes. Entonces, lo que sucedía desde la ventana donde nosotros estábamos, podíamos observar lo que estaba sucediendo. ¿No? Exactamente. Mirabas lo que estaba viendo en la televisión aquí y por la ventana lograbas ver. ¿Y sabes qué fue el punto que a mí también me impactó? Aparte de las personas que se lanzaban, pues teniendo la conciencia que se estaban lanzando, uno, y dos, que realmente la palabra terrorismo es eso, porque cuando tú estás allí vives un terror, no sabes exactamente qué va a pasar. En ese momento se mencionó que habían bombas en los puentes, en los trenes subterráneos, en los pasos a desnivel, en las calles, que había más en Times aviones, Square, que había más aviones a punto de estrellarse con otros edificios importantes y la desinformación terrible. Voló. Ahora, otro punto, la situación era completamente diferente a lo que ahora vivimos. Con la facilidad de un teléfono celular, nosotros ahora nos acercamos de manera inmediata. Los teléfonos celulares casi que no existían, eran muy pocas las personas que tenían ese tipo de teléfono celular, y no existía el tema de las fotografías. No había redes sociales, no existía no había eso. La digitalización y globalización del mundo que ahora no se tiene. Entonces, con una foto, con un mensaje, ahora pues nosotros podemos acercarnos directamente al planeta. Hace 24 años la situación era completamente distinta y entonces muchas de las cosas pues se iban entendiendo poco a poco más adelante conforme ya los medios oficiales iban narrando cada uno de los puntos. Sí, bueno, Gadiel, gracias hoy por recordárnoslo, gracias por venir y gracias por compartir con nosotros y por compartir ese sentimiento que seguramente marcó tu vida también, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias por haberme invitado y tal como tú lo mencionas, hay partes de la vida de uno que quedan marcadas y para mí esa fue una muy, muy importante, en algún momento ser parte de esa misma historia y ver con los propios ojos la situación que se ¿Viste el estaba desplome viviendo. de las torres, Gadiel? Por supuesto, vimos toda esa parte que tú dices, Qué eso, triste, ¿cómo ¿no?
Pero es lo que te decía, 2 semanas antes yo había estado ahí en ese monstruo que subías y pensabas que ahí nunca Intocable, nada le iba a poder y que suceder. no podía pasar algo como esto, ¿no? Solo los elevadores tenían una capacidad para 50 personas aproximadamente. Entrabas de este lado, salías por el otro extremo, mirabas la tecnología de aquel entonces, esas estructuras de acero enormes, pesadas, decías, aquí no va a pasar absolutamente nada. Y mira, esto significa que somos tan vulnerables como seres humanos que en un abrir y cerrar de ojos todo nos puede cambiar. Sí, ya hace un buen tiempo de esto, ya hace unos cuantos años, ya un par de décadas en el camino, pero el miedo y el terror sigue guardándose ahí en un rinconcito de la humanidad, que estas cosas pudiesen volver a suceder. Ojalá, ojalá que nunca más veamos cosas como estas que marcaron la vida de tanta gente y se llevó la vida de tantos inocentes. En honor a las víctimas de las Torres Gemelas, hoy este espacio especial junto a Gadiel Álvarez, que estuvo allá y con ojos propios y con sus propias palabras nos pudo narrar todo lo que se vivía aquella mañana triste del 11 de septiembre de 2001 en la Gran Manzana, en New York. Vamos con más del programa. Gadiel, que estés muy bien. Gracias por venir, hermano. Gracias, te queremos mucho. Un abrazo Vamos con a toda más. mi familia.